tierra donde nace la alegría, tierra donde yo aprendí a cantar, tierra linda y campesina, al son de las marimbas los campos cosecharán. Hola, ¿qué tal mi gente? Aquí en nuestro programa Que Viva la Bajura, en su canal 5. ¿Por qué somos los mismos? Aquí con un invitado especial, un hermano, compadre José Antonio Leal Viales, Chepillo Arrieta. Bienvenido, Chepe. Bueno, para mí es un placer estar aquí en tu programa de La Bajura. Que viva la Bajura. Que viva la Bajura, sí. Correcto. Y ahí pues uno siempre cooperando con las cosas y las creencias de nuestro pueblo, Santa Cruz, que nosotros pues como ser ciudad folclórica pues tenemos mucho conocimiento en lo que es la fiesta, en lo que es el ganado, el trabajo en el campo y todo eso. Claro, claro que sí, por eso es que vos sos un ícono aquí en la Bajura, en verdad, y en verdad por eso es que sos parte de nosotros, Chepe. En verdad tal vez la gente te conoce haciendo barreras y todo, pero vamos a saber un poquito más algo de vos. Atrás del Correcto, ¿dónde sí. naciste, Chepe, y dónde estudiaste? Sí, yo nací en Liberia, el 9 de octubre del 64, soy 7 mesino. 7 mesino. 7 mesino, porque en ese tiempo, Omar Arrieta vivía en Liberia, que fue diputado. Omar Arrieta, sobrino de mi abuela, Hortensia Arrieta González. Entonces, como era 7 mesino, y por cualquier situación. Omar era el doctor, el doctor, bueno. Arrieta. Y entonces me mandaron a mi mamá allá, como decimos nosotros, a parir a Liberia por si se presentaba algo. Y más que eran familia y todo. Y como era 7 mesino, entonces. Y ahí llevaron a mi mamá allá, entonces yo nací en Liberia. Pero mi familia, pues. Sí, naciste allá en Liberia. Santa Cruz. ¿Y estudiaste, Chepe? Estudié en la Josefina López, en la escuela vieja y parte en la escuela, en la nueva, pero la mayoría de estudios lo hice en la escuela vieja. En la escuela vieja. Mis grandes compañeros ahí. Y después de ahí, bueno, sexto, ¿y después en el colegio? Pasé al colegio agropecuario, porque uno cuando es criado en el campo, lo que le gusta a uno es vivir, lo que vive en la casa, vivirlo en el colegio, que es el ganado, los chanchos, y había un chapulín, que recuerdo que ahí el chofer era un Oldemar Cubillo, en la escuela vieja, aquí en la finca que tenía el colegio. Y los compañeros, pues, también venían de zonas rurales, Lagumilla, Chircoy, venían del campo también. Ellos tenían conocimiento que se tenía que hacer, digamos, como hacían en la casa, en el colegio. Sí, claro. Y en verdad que qué bonito, ¿verdad? Porque así era, como lo decís, lo que vive en la casa uno quería vivirlo. Y también, bendito Dios que teníamos un colegio agropecuario aquí que... Sí, aprenderlo. Simplemente ahora, digamos, yo como he sido miembro como de 20 años en la junta del colegio, en el agropecuario, hay cosas que ya el gobierno no las cumple, digamos, no asiste. Antes había un grupo de 4S que usted si tenía una finquita le daban dos vacas, y así 4 vacas, y ahí estaban. Ahora ya no, imagínense que esta finca del colegio ya no la asiste el MEP. Nunca, desde que se fue don Oldemar Cubillo, por lo menos unos 20 años, esa finca ya no hay un peón que esté viendo el ganado. Ya no, entonces la finca se tiene que alquilar, el gobierno no asiste mucho a esa. Entonces se pierde esa parte bonita del ser guanacasteco, que yo me recuerdo, estando yo en los primeros años de la Junta, llevaba a los huilas a darle ganadería, porque a veces don Eduardo Brand, que vivía en el llano, que era el profe, me llamó a mí, es que yo no puedo ir porque se me presentó una situación, entonces denle la ganadería a usted. Entonces yo le decía a los jubilados, usted tiene que manejar la vaca se banea aquí y se sienta a este lado para que usted ordeñara. Hay huilas que no sabían poner las jáquimas, porque el nudo de vuelta de aquí es más difícil. No es como la cabezada, que usted la mete, era muy rápido. Entonces, cómo bañar un animal y por abajo y meterlos en la manga, saber trabajar, falsear un animal y todo eso. Y ya los huilas ya no saben nada de eso, ya, porque eso ya se perdió. Y en verdad que curioso, ya que lo mencionaste, ensillar un caballo al estilo gringo, al estilo Cartago, como decimos, es fácil, porque es nada más todo de meter. Cabezada. A cambio, armar una jáquima, correcto, ponerla, la vuelta correcto, aquí, y pasarle los bozales al frente y hacerle el nudo, era otra cosa. Solo lo hacían aquellas personas
que en su casa había una yegua para ir a hacer mandado, Correcto. para arriar las vacas, para tener ahí de reserva. Y muchos huilas aprendieron ahí en el colegio, pues gracias Claro. a vos, entonces, también. Y después ya se acabó eso, ya el ganado se acabó, entonces ya los huilas, habían niñas que estaban metidas en También, ganadería. ajá, sí, claro. También ellas aprendieron a hacer una cuajada, cuántos litros cuaja, digamos, una pastilla de cuajo, cuántos litros cuaja, qué es lo que hay que hacer, cómo quebrar la cuajada. Ajá. Eso hay que aprender a Sí, quebrar sí, la a cuajada quebrarla, y sí. después aplanarla y sacarla, arrimarla aquí y hacer las cuajadas y darle el Todo eso toque lleva- final lleva de su- sal. Claro, exactamente. eso ya es su toque. Sí. Pero, y como le repito, ya eso, el MEP ya no, ya los huilas no saben ni qué es un garabato. Sí, no. Yo les he explicado a ellos, no saben qué es, no saben. Afilar un machete, todo Sí. eso, y llevar al molejón, afinar al Ujú. machete, pasar lima, todo eso, ya eso se ha ido perdiendo. Se ya. perdió. Ahora va a Esmeril. Ahora es meril, entonces queman el machete. Sí, Antes sí. se pasaba la lima al hombro lados y después lo llevabas a afinar al Ajá, molejón. al molejón. que Sí, sí. quedara En todas las nítido, casas había un claro. molejón. Entonces los viejos de antes salían a las 10 de volar machete y en la tarde estaban afinando otra vez, no la computadora, el machete. Sí, sí, para mañana Para que llegarle. mañana a las 5:30 estaban en el monte. Correcto. Y de corte. Sí. Yo recuerdo donde mi abuela decía un corte de 20, a veces le salían 21 o 22 al otro lado. Ajá. Y le metían una baliza allá. Y recuerdo que era el abuelo de Manrique, que era Erasmo. don Erasmo Vázquez, Ajá. el papa de los Mopri, Ajá. la gente de Lorena, Pastor Valerín, Chinchola, Amadito, el papá de Campeón, el Ajá, Campeón Campeón, Rodríguez. sí, sí, sí. Esos eran la gente que hacían ronda en aquellos tiempos. Entonces uno huila y ahí se fijaba. A veces le daban un machetillo a uno por andar matando alguna burrita que quedó por ahí, pero ahí Ujú. iba aprendiendo Ahí uno iba también con aprendiendo, ellos. sí, sí. Jugando iba aprendiendo. Iba aprendiendo, Ajá, correcto, sí, porque sí. mi abuela Sí, sí. en vacaciones en la escuela y después a trabajar. Yo recuerdo que a los señores, a los más viejitos, los mandaban de orilleros. ¿Ah? Era. Eran los orilleros. Ajá, eran los que iban matando las más burras, suaves, ajá, más las suaves. burrillas que quedaban ahí, Es eso correcto. hacíamos nosotros. Ajá, con los huilas. Y el puntero, que era el mejor al machete, le iba de puntero. iba Entonces jalando la vos gente. venías atrás de mí, alcanzándome y íbamos saliendo. Ajá, ¿ah? sí, sí, y ahí, sí. ahí al que se pegaba allá salado. O a Sí, veces le o ayudaban. a veces le ayudaban. Sí, a veces le ayudaban, Sí, correcto. sí, sí, claro, sí. Qué bonito, Chepe, sí, en verdad. Mira, Chepe, y vamos a hablar de los toros, ¿verdad? Que es el fuerte. Esa es la fiesta. Digamos así, tus hermanos montaban toros. Todos mis hermanos, eran 7 varones y 2 mujeres, éramos 9. Ajá, casi no sabemos de eso, ¿verdad? Bueno, yo conozco, sí, ¿verdad? Pero la gente no sabe de esa parte. Antes de Chepe, estaban tus hermanos. Mis hermanos. Ajá, estaba... Estaba Manuel, estaba Rey, estaba Flaco, estaba Chiri, estaba Huicho y estaba yo. Ah, exactamente. Vos eras el menor, Y ¿verdad? Saba. Ay, ajá. Saba, el otro, el que se murió primero, vivía en Ajá. 27. Ujú. Es que Todos montaban. Todos montaban toro, entonces, y ya cuando yo estaba un poquito grande, que ya comenzaba a andar Sí. metido con Huicho, Ujú, que era ujú. vaquetero, Sí. entonces él era el que siempre estaba ahí, Ujú. porque Huicho se crió en De Marcial. Sí. Marcial Arrieta y Rey se crió en De Marcial también ahí, entonces ellos conocían el trabajo, Sí, conocían sí. cómo era la cosa. Y ahí te jalaban, ¿no? Claro, entonces ahí pequeño, cuando yo estaba pequeño, de 6, 7 años, me metí a la barrera, entonces ellos me sacaban porque y ahí Sí, yo sí, no sí. podía estar ahí. No, no, no. Entonces llegaban a la casa y le decían a mi mamá, allá estaba este hoy de la barrera, ya lo sacaban. Entonces mi mamá me regañaba, porque yo no podía estar ahí. Sí, sí, estaba ¿Por qué? huila. Por un golpe, Sí, claro. Sí. Claro que sí. Y de ahí iba la espina adentro, Chepe, haciendo... Ahí ya haciendo- cuando mis hermanos ya se comenzaron a salir de eso, ya ellos iban saliendo y yo iba Y entrando. vos ibas entrando. Iba sí, claro. entrando, sí. Entonces siempre, Sí, sí, sí. siempre la preocupación de mi mamá, porque ya y era el cumiche. Sí. Yo era el cumiche y mi mamá, vos lo conociste, entonces Sí, claro. uno llegaba a las 10 de la noche, como siempre le digo, el otro llegaba a las 11, entonces No dormía. no dormía la señora. A todas- Ya veniste, Julano, ya Ajá, veniste, Sultano. ajá, a todos les abría A la todos puerta. los abría, hasta que hizo una matriquina que vos la conociste. Sí, 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 claro. La matriquina de la Sí, puerta. Sí, de la puerta para no levantarla, la No pobre. levantar a mi Sí, pobre sí. madre. Como Bonito porque llegábamos donde Chepe a buscarle la mamá de Chepe. Hay tortilla, hay cuajada, coman un poquito con café. Oiga, ¿qué? había de todo, hacía arroz de maíz, todo. tortilla, De todo. atol morado, tamal dulce, Sí. todo Siempre eso. encontraba Nosotros uno, teníamos un horno ahí. siempre encontraba uno la mamá de Chepe en la cocina, ahí, más bien ahí por ahí donde entraba uno a Sí, buscar por atrás, sí, por ahí. atrás exactamente, a Sí, buscar a porque Chepe. Yo siempre le digo a la gente, yo no me quito así que mi mamá no sabía leer. Mi mamá no sabía leer ni escribir, No sabía porque leer. mi mamá nunca fue a la escuela. Ujú. Porque mi mamá nació en Hacienda, en La Conchita. En La Conchita. Y solo trabajo. Y entonces
Y mi mamá era la que humaba queso de quintal, ella era la que humaba queso, entonces ella se fue dañando en los pulmones. Sí, por el claro, humo. era el humo. Entonces mi mamá Ella tenía que andar buscando las ramas y Sí. todo eso. No, los peones, yo recuerdo que los ponía a picar ese jiñote, era jiñote, suavecito, jiñote, y sí, otros sí. le dicen indio pelado. Indio pelado, sí. Ajá. No, Entonces eso no echaba llamas, sino que solo humo. Humo. Y eso se ponía amarillo el queso. Sí, Entonces, eso era lo que mantenía el queso así. Claro, y eso es queso. Pasaba el quesero, aquel señor Bonilla, ¿se acuerdan? Que Ajá, lo mataron Bonilla, por sí, allá? sí, sí, Vivía claro. por la plaza y pasaba por el queso, pesaban el queso en una romana, la guindaban así un gancho. Entonces, tanto, 300, 400 kilos de queso, tanto. Eso era la paga de los peones. De los peones. El sábado. Sí, güey, pues. Pero ya todo eso se ha venido perdiendo. Ya Lástima. las grandes haciendas se han venido cayendo. sí. Ahora solo queso de 2 kilos. De kilos, pues, sí, pequeño, que queso porque- pequeño. Porque ya la ganadería ha bajado. Ya han bajado, sí, claro. Y en verdad se ha perdido eso, Chepe, ¿verdad? Y imagínate que, como digo, cuando nosotros íbamos a probar toros donde en Angulo, allá a Río Seco, los ganábamos 50 pesos por cada uno que montábamos. Sí. Los decían, ti, allá hay comida, no lleven comida, allá hay comida. Y llegábamos allá y los daban cuadrado maduro y las orillas del queso. Todas las orillas de los Sí, quesos, sí, las sí. esquineras, Las esquineras. sacaban eso. Y ahí estaba también el traguito que le pagaban bien. Para ralar la sangre. Sí, Sí, sí. entonces, eso hacíamos nosotros cuando, claro. cuando un Obense Angulo pues estaba en vida. Pucha, ¿no te acordás del primer toro que montaste en Barrera, Chepe? Yo recuerdo cuando yo tenía 14 años en el 79, cuando los Chino Víctor. Chino Llevó Víctor. un animal grueso, mechudo, era Ajá. raza no sé qué. Sí. Me acuerdo que estaba una vez en la televisora y salía a veces en anuncios ahí en la televisión. Fue la primera vez y no me caí. Entonces ya como que me gustó el asunto y entonces iba a los barrios el viernes que eran más pequeños ahí a probarme. probar. Y yo veía que me la jugaba un poquito y ahí me fui ahí. Como gato panza arriba, Sí, ese me dicho. la jugaba. Y entonces ahí me fui gustándome la cosa de los toros y después ya montaba los domingos, Sí, porque sí, ya era por etapa que lo hacía. Algo muy bonito, ¿verdad? Que hay que ver que cuando don Marcial traía a los pelones, ¿te acuerdas? Es que cuando los pelones venían a probar los toros, digamos que Marcial los llevaba para Navidad a Zapote allá, esos toros los probaban allá en Camino Viejo, había un corral ahí para los camarenos, Pueblo del Río. Ahí donde vive Ajá, Miguel. Ajá, donde Miguel, ahí estaba un corral, venían Toño Pelón y Santiago. Y Santiago, ajá. Y yo, había una pila y los metíamos en esa pila y había un tubo así. Entonces nosotros veíamos esto era con capote. El toro que era pasado, pero venía ahí rápido, no le gustaba. No le gustaba, A ellos les gustaba que llegara allá y Que ahí daba era vuelta, sí. Por eso uno aprende y uno dice, es que el espectáculo hay que asegurarlo antes, Sí. no ir allá. No, y me salió feo el animal y me va a sí, golpear. sí. Entonces, ¿por qué ese no? Le decía Marcial, ¿por qué ese no? Si ese toro pasa bien, es que es muy rápido, da la vuelta muy rápido. ¿Ves? Él le gustaba que fuera allá, digamos, de Guillermo. Toro sabroso. Sí, Ajá, sí. Eso era, que el toro le diera chance y se luciera. Sí. ¿Ves? Entonces yo recuerdo a esa gente Sí, que es hicieron que así. don Marcial los traía, ¿verdad? Y en verdad, pero en esa época, Chepe, habían baqueteros también, ¿verdad? Claro, Sí, en esa época. aquel chino aquí en Ah, Buenos Chino Aires. Rábalo. Eso, Ajá. chino. Chino Rábalo, estaba el finado. 5x8 era el otro. 5x8. Ajá, 5x8. Chelí también. Chelí, sí, eran. Y el peleador, hombre, ¿cómo que se llama? Julio. Julio Chimbombo. Julio Chimbombo. Bueno, y don Rodrigo. Rodrigo que Meimeja. Y Sí. habían muchos en Sí. estos tiempos. Sí. Habían muchos. ¿Por qué? Porque eran trabajadores de finca. De finca. Entonces, cuando venía un grupo, como decía abuelo, cuando venía un grupo de Santana, venían montadores y venían baqueteros. Igual con los peleadores, Ajá. que venía un grupo, que eran peleadores. Entonces, cuando peleaba uno, iba y peleaba un montón. Ahora la Siempre. gente se dice, ¿qué pelearon? No, es que se pelea desde antes, ¿verdad? Es que Y antes le hacían los Le hacían policías, ruedas, los policías, no se meta nadie. No, yo recuerdo allá arriba, digamos, cuando mi abuela tenía la panadería allá donde está el parque, Ajá, yo tenía 10 años, cuando las peleas del Socorrón y que eran los policías en aquel tiempo, Mano Amarrada, Rigo, el de Doña Rafael, Doña Rafael, aquel ajá. señor del cacao, el papá de Daniel Huevo. Sí, de los Esa huevos. Esa ajá, gente sí. vieja. El que nos llevó a la cárcel. Ese que nos llevó a la cárcel. Entonces, yo recuerdo cuando la gente corría para el lado de allá, que era la zona, ahora le llaman la zona verde, pero es la zona donde estaba todo el negocio, el comercio. La zona del roja. comercio, ajá. Sí. La zona del comercio, la casa de alto,
Guillermo Sánchez, la señora aquella Mira, Juanita Poste. Mira, Chepe, no perdas la idea porque vamos a ir a un corte, ya venimos. Vamos a un corte comercial. Tierra donde nace la alegría, tierra donde yo aprendí a cantar, tierra linda y campesina, al son de las marimbas los campos cosecharán.